Esta mañana, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú permitiste que en barro, como somos nosotros, Señor, tú dejaste la responsabilidad de predicar tu evangelio, Señor. Nadie lo merece, ninguno, Señor, merece predicar tu evangelio, pero tú así lo has querido, Señor, y por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo tenemos ese privilegio y esa responsabilidad, Señor. Ayúdanos esta mañana a entender de qué se trata ese evangelio verdadero, Señor, para que podamos, Señor, llevar a todo el que se cruce por nuestra vida, por nuestro camino, Señor, el evangelio de tu gracia, el evangelio de tu verdad, Señor, y no otro evangelio inventado por hombres, Señor. Ayúdanos a entenderlo, conocerlo, hacerlo real en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, pueden tomar sus asientos. Pues este mes estamos hablando acerca del Evangelio, de la evangelización. Y en esta mañana un poco vamos a recordar de qué se trata este Evangelio. Sé que muchos ya lo han oído. Sé que muchos conocen qué versículos utilizar. Pero saben, yo cuando tenía 9 años me hablaron de Cristo y hice la oración de fe. Me dijeron, acepta a Cristo en tu corazón. Pero cuando hace unos 3 años o 4 años atrás más o menos entendí muchas cosas que no entendían acerca del Evangelio. Entonces el Señor nos va hablando del Evangelio todos los días. Entonces decir, yo ya conozco el Evangelio, es por completo, no es real, porque el Evangelio es eterno, se trata de algo eterno que Dios nos ha hecho parte por su amor y su misericordia. Amén. Entonces, escuchar, hermanos, la palabra Evangelio para nosotros debería quebrantar nuestro corazón al instante. No es solo una palabra, no, esto es la razón de nuestra vida. Algunos dicen por ahí el Evangelio es como el salvavidas cuando alguien se está ahogando. No, es algo que va a evitar la muerte. El Evangelio es como una cisterna de agua que llega al desierto, ¿no? Cuando alguien está en el desierto sin agua y entonces ve que viene una cisterna, corre hacia ella y quiere saciar su sed. Eso es el Evangelio, hermanos, es un tema urgente. No es un tema más, es un tema urgente, que es de vida eterna para los que lo creen y de muerte eterna para aquellos que no lo creen. Es decir, que el que escucha el Evangelio, hermano, o lo acepta o lo rechaza. O acepta a Cristo o rechaza a Cristo, acepta la verdad de Cristo o la rechaza. Romanos 10, 17, por favor. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículos anteriores a esto, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la justificación, ¿no? Cómo Dios declara justos a los pecadores. Y en los capítulos anteriores a esto, Pablo está hablando de la salvación por fe. Entonces este versículo dice que esta fe se obtiene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que está haciendo Pablo aquí es un énfasis a la predicación, ¿no? Qué importante es la predicación para la salvación de los que el Señor ha escogido. No, la predicación es el medio que Dios utiliza para que las personas escuchen el Evangelio. ¿No? Entonces Pablo está enfatizando esa importancia y da una secuencia, ¿no? Primero viene la predicación, luego viene el oír esa predicación,
El Espíritu Santo del Señor nos da la fe cuando oímos ese mensaje, y entonces es que recibimos la salvación por medio de Cristo. Entonces todo este conjunto, hermano, toda esta secuencia es diseñada por Dios, ¿no? No hay nada que el hombre haya inventado, ¿no? La sabiduría de Dios es tan grande, no hay un hombre que ha dicho, a ver, necesito un Salvador, ¿qué hago? Ya sé, Dios, manda a tu hijo, a ver, para que muera por mí. Yo creo que a nadie se nos haya ocurrido eso, pero el Señor en su sabiduría así lo quiso. Entonces, hermano, este evangelio tiene dos respuestas, y estas dos respuestas son por la voluntad del Señor. Es una responsabilidad nuestra, pero siempre está la mano soberana de Dios. Isaías 65:1 dice: fui hallado de los que no me buscaban, me revelé a quienes no preguntaban por mí. Entonces el evangelio también es la gracia del Señor. Él hace llegar su evangelio a quien no lo buscaba, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos. Yo no conozco un muerto que busque cosas. No conozco un muerto que oiga. Los muertos no escuchan. Los muertos no miran, ¿no? El Señor y la palabra del Señor es que hace que los muertos oigan, que los ciegos vean, ¿no? Ese es el poder. Por eso Pablo dice antes, el evangelio es poder de Dios, porque resucita a los muertos espirituales. Entonces el evangelio, aquí Isaías dice: los que no me buscaban me les revelé, y a los que no preguntaban por mí. Isaías 65:1. Y el 65:2 dice: todo el día he extendido mis manos, hablando del pueblo de Israel, a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces Jesucristo vino con el evangelio a ese pueblo y el pueblo lo rechazó, ¿no? También escucharon el mismo evangelio que ahora nosotros escuchamos: arrepiéntete y cree, pero ellos no quisieron creer, ¿no? No quisieron creer. Entonces, hermano, el evangelio es nuestra responsabilidad, pero está la mano soberana de Dios ahí, y es ella la que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, el que nos da la fe. Esto un poco nos tranquiliza como creyentes, porque muchas veces yo recuerdo me afligía cuando llevaba a alguien a la iglesia y veía que no aceptaban, ¿no? Podía estar el mejor expositor del mundo exponiendo la palabra del Señor y nada, ese corazón no pasaba nada. Entonces aquí la palabra del Señor nos alivia, porque nuestra responsabilidad es predicar. Convencer de pecado es trabajo del Espíritu Santo. Así que entiendo que ahora la misión de la iglesia es salir a las calles y hablar de Cristo, evangelizar. Hermano, esto nos alivia, nos consuela. Tal vez ninguno de lo que hablemos llegue a este lugar. O tal vez lleguen 10, pero de repente no han entendido el evangelio. Y de eso se trata, es la gracia del Señor. Y debemos darle gracias a los que estamos aquí. Si hemos sido convencidos de nuestro pecado y si hemos creído en Cristo, es por la gracia del Señor, ¿no? No nos inflemos el pecho: yo soy cristiano, soy más inteligente que todos los demás. No, hermano, soy más sabio, yo lo entendí. Entonces, cuando veamos a personas en el mundo, digamos: gracias, Señor, porque me elegiste a mí para creer, y orar por ellos para que también Dios tenga misericordia. Entonces es importante conocer el evangelio intelectualmente, sí, en nuestra razón debemos entenderlo, pero entenderlo en nuestro interior, en nuestro corazón, es trabajo del Señor. Entonces, en pocas palabras, el evangelio es de Cristo y de Él crucificado. El evangelio es el mensaje del pecado del hombre y de la gracia de Dios. El evangelio es el mensaje de la culpabilidad humana y del perdón de Dios. El evangelio es un nuevo nacimiento, una vida nueva por el don del Espíritu Santo. Y seguro que van a escuchar algunas cosas de las que voy a decir ahora, de algunos libros.
He utilizado algunos libros de evangelistas, siempre con la palabra del Señor, que de verdad nos ayudan a entender un poco mejor. Así que hay un poco de copia por ahí, la van a oír. Y es bueno porque el Señor ha puesto hombres que se han dedicado íntegramente al estudio de la palabra y nos han dejado algunos escritos que nos ayudan en gran manera. Y en esta mañana vamos a ver el Evangelio desde cuatro puntos que debemos considerar nosotros al momento de hablar de él. Quisiera que si algo se les quede sea eso, hermano. Y el Evangelio se trata primero que habla de Dios. Tenemos que entender quién es Dios. En segundo lugar, habla del pecado. Tenemos que entender qué es el pecado. En tercer lugar, habla de Cristo, de la gracia. Y en cuarto lugar, habla del arrepentimiento y la fe. 4 puntos que si usted quiere anotárselos, es importante: Dios, el pecado, Jesucristo, el arrepentimiento y la fe. Si usted, hermano, quiere evangelizar a alguien y uno de estos puntos no está ahí, usted no está predicando un verdadero evangelio. Usted puede estar consolando a alguien, puede estar alentándolo, aliviando algunas aflicciones, pero no le está contando el mensaje del evangelio. Entonces, en primer lugar, el evangelio es un mensaje acerca de Dios, ¿no? Nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas, qué quiere Él de nosotros, ¿no? Sus criaturas. Nos dice que le debemos nuestra existencia, ¿no? El Evangelio nos dice, nosotros estamos en las manos del Señor, y eso es lo que choca a las personas, ¿no? Eso es lo que... Porque hay el orgullo, yo puedo, yo sé, yo si estudio lo logro, yo lo consigo, ¿no? Yo puedo sobrevivir solo, si yo trabajo, si me esfuerzo, ¿no? Entonces el humano desde la Torre de Babel quisieron construir una torre inmensa para mostrar que ellos podían sin Dios, ¿no? Y hoy en día se predica un evangelio que creemos que está un Diosito así chiquitito. Por favor, convertite, vení a mí, te necesito, hermano. Nosotros somos los que necesitamos del gran Dios, creador y todopoderoso. Nosotros somos los que estamos en las manos de Él. Y si Él quiere, hace así, nos destruye. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, de un Dios grande, fuerte, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Si no entendemos esto, hermanos, si no entendemos quién es Dios, si no predicamos quién es Dios, muy difícil vamos a decirle a las personas que necesitan un Salvador. Ellos no van a entender. ¿Por qué yo necesito un Salvador? Si no saben quién es Dios, a quien deben dar la gloria, la adoración para la cual fuimos creados, mucho menos van a entender de qué necesitan ser salvos. Entonces es importante, nos vamos a Hechos 17:24. Y viendo la hora, probablemente, hermanos, lleguemos a 2 puntos. Y el próximo domingo el hermano Gabriel continúa con los otros 2. Hechos 17:24. Dice, hermano Mauricio, por favor, nos lee el versículo 24 al 27. Hechos 17. Si alguien no lo tiene, levante su mano, por favor, para que lo repita. Hechos 17, 24 hasta el 27. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizás acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. Ven, hermano, no me estoy inventando. Dios es el creador y el hombre la criatura. Dependemos de Él. Él tiene absoluto derecho sobre nosotros, sobre nuestra vida. Lo crean o no, Él es.
Él es Dios, Él es creador, Él es soberano. Cuando hemos comprendido esto, recién podemos ver lo que es el pecado. Y solo cuando vemos el pecado podemos tener la necesidad de un Salvador. Entonces es importante saber lo que significa que Dios es creador para saber que necesitamos un Redentor. Dios es el creador. Pablo está hablando aquí correctamente de la doctrina de que Dios es el creador. Génesis 1 del 1 al 3, muy conocido, leemos así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, habló Dios, solo habló, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El Evangelio son palabras de Dios. La palabra es poder de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz, hermanos. Y si Dios dijo que si creemos en Jesucristo y nos arrepentimos, seremos salvos, así será. Entonces podemos seguir viendo que en Génesis muestra Dios es el creador. Más allá podemos ver que Él creó el mar, la tierra, las plantas, las estrellas, los animales. Y luego en Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Un problema, hermano, es la teoría del evolucionismo, ¿no? Porque esta teoría no tiene un estándar de moralidad. Dice, el hombre va evolucionando, o sea que lo que haga el hombre no pasa nada, no es pecado, él está evolucionando. Pero Génesis aquí está contradiciendo esa teoría porque dice, hay un Dios, hay un estándar de moralidad que es el carácter y la voluntad de Dios. Entonces los hombres debemos regirnos a ese carácter y a esa voluntad, ¿no? Él es el creador de todo el universo, Él es el que nos creó, nosotros éramos polvo y Él sopló en su nariz aliento de vida, o sea que nuestra vida pertenece a otra, pertenece a Dios, no es nuestra vida es de Dios, dependemos de Él. Él determina lo que es bueno. Entonces nuestra moralidad no está basada en la cultura, está basada en el carácter y la voluntad de Dios. Nosotros somos criaturas y necesitamos entender que Dios es el creador. Y entonces podemos hablar de un Salvador, y entonces podemos hablar del pecado, ¿no? Y entonces podemos hablar de fe y arrepentimiento. Dios, además de ser creador, hermanos, es santo y justo. Mientras Génesis 1 sirve como fuente para revelarnos acerca de quién es Dios como creador, el resto de la Biblia tiene mucho que decir acerca de su carácter. Y vamos a ver unos cuantos pasajes que nos hablan de su santidad y de que Él es justo. Éxodo 34, del 6 al 7. Hermano Johnny, por favor, con voz de mando. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén.
A las personas nos gusta escuchar acerca de la compasión, la gracia, la paciencia, el amor y el perdón de Dios, ¿no es cierto? Nos gusta porque somos así, ¿no? Pero cuando vemos aquí que Dios va a juzgar el pecado, dice, Él no tendrá por inocente al malvado, entonces ya es cuando nos confronta. Y nos confronta porque simplemente no podemos vivir como querramos, ¿no? Y ese es el problema de la humanidad, que quiere vivir como quiere, ¿no? Que quiere vivir como le place. Y estamos viendo que Dios es santo y que Él va a juzgar el pecado, que Él es justo y que va a juzgar el pecado. Y por lo tanto no podemos vivir nuestras vidas como se nos antoje, sino como Él quiere que la vivamos, ¿no? Es importante que cuando evangelicemos le digamos esto a la persona, que Dios es santo y justo, ¿no? He escuchado muchas canciones que Él me recibe tal como soy, no importa si soy pecador, Él me va a recibir. Hermano, Él nos recibe porque creemos en su Hijo Jesucristo, porque Cristo pagó por lo que teníamos que pagar nosotros, pero Dios en realidad no permite la relación con un pecador, no acepta porque Él no puede vivir en el pecado, no puede estar en el pecado porque Él es santo y Él es justo. Entonces muchos no creen en Dios porque dicen cómo Dios permite ciertas cosas. El otro día escuchaba en mi trabajo, muchas personas aquí en España tristemente no creen en Dios, ¿no? O creen en un Dios que no es de la Biblia. Entonces muchas veces se le presenta un Dios de amor, que sí lo es, pero creen que es un Dios, un viejito, que uno puede hacer lo que quiere y el viejito no va a hacer nada, que no va a juzgar el pecado, que no va a castigar, ¿no? Y ese no es Dios. Entonces cuando pasa algo, cuando alguien muere, cuando alguien se enferma, dicen, no, mentira, no existe Dios. Pero hermanos, cuando alguien muere, lo único que estamos comprobando es que Dios sí existe, porque Él dijo, el día que Él comiere, ciertamente morirás. Y por eso es que todos morimos ahora, porque venimos de esa naturaleza pecaminosa. Y un día tenemos que morir, porque la palabra del Señor así lo ha dicho. Entonces la muerte es una muestra de que la palabra de Dios se cumple. Amén. Vivimos en un mundo caído y tiene consecuencias. Sigamos viendo, 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, no puede haber pecado en Él. Dios no acepta el pecado. Habacuc 1:13. Si puede anotárselo, hermanos, tal vez no le dé el tiempo de encontrarlo, yo se lo voy a ir leyendo. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice la primera parte. Romanos 2:5-8. Y miren cómo estos versículos nos dicen que Dios tiene ira contra el pecado, tiene ira contra el pecador, es una ira contra el pecado, es una ira santa. Él no soporta el pecado. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hebreos 10:30 y 31. Hebreos 10:30, 31. Y esto, wow. Claro que es locura el evangelio, hermanos.
A nadie le gusta que le digan que es pecador, que depende de Dios, que no puede nada solo. A nadie le gusta, hermano, porque hay orgullo en el corazón del hombre. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no debemos tener temor de Dios, debemos tener terror del Señor si no tenemos a Cristo, porque nos espera una condenación terrible. Entonces estos pasajes que hemos leído, hermanos, nos enseñan que Dios está totalmente libre de pecado, que se opone por completo al pecado y que castigará el pecado y a los pecadores. ¿No? Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Es un Dios justo. A los ojos de los hombres, ay, esto es maldad. Pero Él aborrece el pecado. Es santo, es justo, moralmente puro. Y va a castigar el pecado. Dice Charles Spurgeon, disculpen mi inglés, yo no sé pronunciar bien, un predicador, dice, la cruz, en muchos sentidos, es una revelación más plena de la ira de Dios contra el pecado humano. El que quiera conocer el aborrecimiento de Dios por el pecado tiene que ver al unigénito, con su cuerpo sangrando y su alma sangrando hasta la muerte. ¿Entendieron, hermanos? Dios cargó el pecado de nosotros en su Hijo. Entonces Dios tuvo que sacrificar a su Hijo, porque estaba con el pecado nuestro en sus espaldas. Esa es la ira. Esa es la forma en que podemos ver la ira de Dios contra el pecado. Y en Jesucristo fueron cargados todos nuestros pecados. Por eso es que Él murió. Escuché por ahí, ¿no? Que Satanás venció y luego ya Dios repuntó, ¿no? Como el Real Madrid. No, hermano. Todo estaba en el plan de Dios. Jesucristo murió porque Él quiso morir por su voluntad. No fue plan B. Es un solo plan, hermano, el de la redención, y ya estaba realizado, programado por Dios, por amor, sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo un Dios justo puede dejar de castigar al pecador? Miren la sabiduría, haciéndose hombre, obedeciendo toda la ley, muriendo en lugar del hombre. Entonces puedo ser justo porque he castigado el pecado, y también puedo ser amor y misericordioso porque he evitado la muerte eterna de los hombres, si creen y se arrepienten. Amén. Ese es el evangelio, hermanos. No hay otro. No, evangelio no es ven a Cristo, va a ser tu amigo, te va a resolver los problemas, serás próspero. Hermanos, Cristo hace muchas cosas en nuestras vidas, nos alimenta, nos sostiene aquí en nuestra vida en la tierra, pero Él vino a morir para evitarnos que nos confrontemos con la ira de Dios. Ese fue su propósito. Entonces nuestro problema, hermanos, es la ira de Dios sin Cristo. Por eso es que es un tema urgente, hermanos. Por eso es que es como la cisterna de agua en el desierto. Entonces el evangelio es un mensaje acerca de Dios. Y hemos hablado del primer punto. Dios el creador, santo, justo. Yo hombre, pecador, impotente, no puedo hacer nada. Dependo de Él, estoy en sus manos. Lo creo o no, estoy en sus manos. Amén. El evangelio es un mensaje del pecado. Nos explica cómo hemos fallado a Dios en cumplir sus normas, cómo llegamos a ser culpables, inmundos, dependientes del pecado, cómo nos encontramos ahora bajo la ira de Dios. Nos dice la razón por la cual pecamos continuamente, y es que somos de naturaleza pecaminosa.
nada de lo que hagamos o tratemos de hacer nos puede reconciliar con Dios. Ninguna obra, hermano. Y esa es la gloria del Evangelio. Usted puede ser el mejor padre, usted puede ser el mejor hijo, si quiere el mejor predicador, el que más da a los pobres. No puede hacer nada para reconciliarse con Dios, porque si falla en un punto de la ley de Dios, ya está condenado. Entonces, esto nos dice que somos impotentes, que no podemos salvarnos, que hemos pecado contra la ley del Señor. Sin embargo, hay un problema. A veces entendemos mal el pecado y pensamos que se trata de nuestra insatisfacción y vergüenza, de nuestro fracaso, ¿no? Hay testimonios que dicen, yo era alcohólico, yo era drogadicto, hice daño a mi familia, ¿no? Ahora estoy en Cristo y he cambiado, ahora trabajo y lucho por mi familia. ¡Qué bueno! Pero hermanos, el pecado es una falta contra Dios. Si no entendemos que es a Dios a quien hemos fallado y solo estamos entristecidos por cómo está nuestra vida y por nuestros fracasos y no entendemos que es a Dios a quien hemos fallado, hermanos, no hemos entendido lo que es el pecado. Porque el pecado es lo que obstaculiza nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que ver el pecado a la luz de la ley y de la santidad de Dios. Todo lo que va en contra de la ley y de la santidad de Dios es pecado. Aquí dice, no es un concepto social, ¿no? Es cierto, muchos pecados los cometemos contra las personas, ¿no? Pero en realidad a quien hemos fallado es a Dios. Como el hijo pródigo, ¿no? Dijo, me levantaré, iré a mi padre, he pecado contra ti y contra él, cielo, ¿no? Entonces tenemos que entender lo que realmente significa el pecado. Entonces sentirse abatido, frustrado, no es una convicción real de pecado. El problema del pecado entonces es que hemos faltado a la ley de Dios, es que Dios está irado conmigo y me va a castigar porque lo merezco, ¿no? El problema muchas veces es que se predica un evangelio para satisfacer los deseos y anhelos de las personas, ¿no? ¿Qué quieren para su vida? ¿Qué desean, no? ¿Eres feliz? Le dicen. ¿Te sientes satisfecho? ¿Quieres tener tranquilidad? Y parecido a la propaganda de Herbalife, ¿no? Ven a Cristo y tus problemas se solucionarán, ¿no? Como si el Señor fuera un hada madrina, ¿no? Dice un predicador o un psiquiatra, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que estemos convencidos que es a Dios a quien hemos ofendido. Mientras no entendamos eso, hermanos, no hemos entendido, no nos hemos convencido de que somos pecadores. Entonces, ven a Cristo, tu vida será exitosa. Ven a Cristo, tus hijos te van a respetar. Sí, hermanos, hay cosas que en el Evangelio, en el cristianismo, el Señor va a ir cambiando, nos va a dar gozo, nos va a dar paz. Pero, hermano, el Evangelio se trata de que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, ¿no? Venimos a Cristo porque necesitamos reconciliarnos con Dios. Si usted le predicaron un evangelio y le dijeron, ven a Cristo porque tu familia se va a restaurar, y ese fue su objetivo, no es evangelio. Si usted le dijeron, ven a Cristo porque tu familiar enfermo se va a sanar, y usted fue con ese plan al evangelio, no es bueno. Pero si usted fue diciendo, Señor, he pecado contra ti, estoy lejos de ti, quiero acercarme a ti, te necesito, entonces usted ha entendido el evangelio. ¿Entiende, hermano? De eso se trata, de comprender que uno ha ofendido a Dios, ha despreciado su autoridad, le ha desobedecido, se ha puesto en su contra, de manera que ha arruinado su relación con Él. Eso es entender lo que es el pecado. Y el evangelio reconcilia nuestra relación con Dios, porque la muerte es separación entre Dios
y el hombre y el Evangelio nos vuelve a unir a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a evangelizar, hermanos, y nosotros debemos evangelizarnos todos los días, debemos entender que necesitamos a Cristo, necesitamos a alguien que nos reconcilie, necesitamos misericordia porque no podemos en nuestra fuerza. Dice Jonathan Edwards, ¿está bien? Puedo predicar en inglés. Jonathan Edwards dice: lo que debemos entender, lo que deben entender los incrédulos cuando se les habla del Evangelio, tienen que ser sensibles al hecho de que son hijos de ira, que la ley está en su contra y que están expuestos a su maldición, que la ira de Dios mora en ellos y que Él está disgustado con ellos cada día que están bajo la culpa del pecado. Tienen que ser sensibles al hecho de que es cosa terrible ser el objeto de la ira de Dios, que es cosa terrible tenerlo como enemigo, y tienen que saber que no pueden sobrevivir a su ira. Tienen que ser sensibles a que la culpa del pecado los convierte en criaturas desdichadas, sean cuales sean los placeres temporales que tienen, que no pueden ser más que criaturas desdichadas, arruinadas, en tanto Dios está disgustado con ellos, que no tienen fuerza y deben perecer, y esto eternamente, a menos que Dios los ayude. Tienen que ver que su caso es totalmente desesperante, que no hay nada que nadie puede hacer por ellos, que están al borde del foso de la desdicha eterna y que tendrán que caer en él si Dios no tiene misericordia de ellos. ¿Ven cómo estamos en las manos de Dios, hermanos? No hay forma en que el hombre pueda salvarse. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Romanos 10:17 vimos, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo cuando se escucha el verdadero evangelio podemos ser salvos si Dios en su misericordia permite que creamos en su Hijo y permite que nos arrepintamos. Si no nos hemos convencido de que somos inútiles, si no nos hemos convencido de que somos inconstantes en nuestros caminos, no hemos entendido. La palabra de Dios es la única que tiene poder para que un ciego vea, para que un sordo oiga. El Evangelio es poder de Dios, hermanos. Entonces tenemos la responsabilidad de predicarlo de manera real, como dice la palabra del Señor. El tercer punto, hermanos, y es la respuesta a nuestra necesidad. Si el Espíritu Santo está hablándole esta mañana, está diciendo: hey, no podés, sos pecador, ¿y ahora qué hago, Señor? Pues Él es completo, no nos deja media. 2 Corintios 5:21. Y Pablo lo llama el Evangelio de la Gracia. Charles Spurgeon lo llama el Evangelio por el que vale la pena morir. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Está hablando de Jesucristo, hermano. El Señor vio la humanidad y dijo: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que pueda salvar a esta gente necesitada de salvación. Entonces cargó nuestros pecados en su Hijo. Dice, se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces nuestra culpabilidad fue puesta en Cristo y la justicia de Cristo fue puesta en nosotros.
¿Se acuerdan la canción Glorioso Intercambio? Que hemos cantado, hermanos, de eso se trata. Un intercambio glorioso. No solo Cristo cargó nuestros pecados, sino que nos dio su justicia, es decir, Dios nos declara justos. Como decimos en mi pueblo, a la tropa de pecadores. Nos declara justos sin hacer absolutamente nada. No hicimos nada, hermano. Por eso es el evangelio de la gracia, porque es de gracia. No hicimos nada por esto. Nada, absolutamente. Ni la fe nuestra, ni el arrepentimiento, hermanos. Aunque es nuestra responsabilidad arrepentirnos. Pero el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer. No hicimos nada. Cristo lo hizo todo. Cargó nuestros pecados, nos dio el perdón y nos dio su justicia, nos declaró justos. De eso se trata, hermano, el evangelio de la gracia. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, que estamos en sus manos, que no podemos hacer nada, cuando entendemos que hemos fallado contra su ley, que somos pecadores y nos sentimos impotentes, ahora, Dios mío, ¿qué hago si todo anda mal? Cristo es la respuesta. Por eso la Biblia dice, Cristo, sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo juzgar a este pecador y al mismo tiempo tener misericordia por él? Es imposible para nosotros, no se puede. No se puede. Entonces tengo que enviar a mi hijo para que muera en su lugar y a ese pecador yo le digo que ahora es justo. Ese es el evangelio de la gracia, hermanos. Por eso dice aquí, por el que vale la pena morir. La gracia es la esencia del evangelio. Y Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Por eso le alabamos, hermano, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos eligió. Él nos eligió a nosotros. Estábamos muertos. Ni siquiera se nos pasó por la mente buscar a Dios. Si un día usted pensó en Dios es porque Dios quiso. Así que no se infle, no infle el pecho por ser cristiano y mire a los demás como si fueran menos. Si se va a inflar es por Cristo. Cristo es todo, hermano. Entonces hay una esperanza para el que está desesperado, dice el Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Amén. La gracia, la misericordia son de Dios. Aquí un poco del resumen de qué se trata esto de la gracia. Dice, Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de ellos y se los ha cargado a su Hijo unigénito, haciendo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por ellos. Como consecuencia de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto. Sí, es hecho justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho pecado a fin de que los pecadores pudieran ser justos. Ese es el evangelio, hermano, de la gracia. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo, hermano? Seguimos, ¿no? Podemos concluir el cuarto punto, entonces. Hemos visto, cuando a usted le toque hablarle a alguien, hermanos, seguramente que no va a ser así tan... Pero usted tenga en cuenta quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado en el hombre y quién es Jesucristo. Amén. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora es nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos a esta verdad? ¿Cómo respondemos a este evangelio? Y el Señor nos ha dado dos cosas que son indispensables, y es la fe y el arrepentimiento. Hechos 17:30 dice, pero Dios, Hechos 17:30, si lo quieren anotar, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios, el arrepentimiento. Jesús, cuando le preguntaron, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios?, dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Creer, hermano, es hacer la obra de Dios. 1 Juan 3:23
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, si se anotaron, 1 Juan 3:23, Juan 6:29, hemos leído, y Hechos 16:30. Entonces el arrepentimiento y la fe pasan a ser un mandato del Señor, un mandato directo de Dios. Y aunque se nos da por la gracia de Dios, es nuestra responsabilidad arrepentirnos. ¿Cómo funciona? Sabiduría de Dios. Yo quisiera decirle la respuesta. Es gracia de Dios, pero también es nuestra responsabilidad creer y arrepentirnos. Pregúntele a Dios allá en el cielo. Yo no sé cómo funciona, pero lo creo. Porque la Biblia se trata de creer. Dios nos da la fe, es un regalo, es don de Dios, dice Efesios, ¿no? Pero creer y arrepentirnos es nuestra responsabilidad. Entonces nadie puede decir, no, Dios no quiso que Dios me salve. Así que yo argentino, decían algunos, ¿no? Como yo no tengo culpa. Hermano, es nuestra responsabilidad que si usted ya escuchó el Evangelio, el mandato es cree y arrepiéntete. Yo no tengo la culpa, lo dice la Biblia. Y si el Señor en su gracia lo permite, usted va a creer y se va a arrepentir. No tenga duda de eso. Amén. Hechos 10:43 dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Apocalipsis 22:17 dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces una responsabilidad nuestra, una decisión, decir, Señor, creo en este Evangelio, creo en Dios, creo que soy pecador, creo que no puedo contra esto, que no puedo reconciliarme contigo, creo que a través de Jesucristo sí soy santo y puedo acercarme a ti. Y me arrepiento de mis pecados porque te han ofendido. Y nuestro versículo, hermano, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fe, hermanos, y el arrepentimiento no es optimismo, ¿no? Muchos dicen, yo creo y esa casa va a ser mía. Y claro, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, trabajo 12 horas, por supuesto que la casa va a ser suya. Pero no es eso la fe, no es optimismo. No se trata de eso, sino de creer en el sacrificio de Cristo, creer en Cristo, creer en Él, en que Él lo pueda hacer, ¿no? Entonces no podemos cambiar nuestra fe por obras, decir que por lo que hacemos nosotros es que somos salvos. La fe se trata de descansar en Cristo, confiar en Él, ¿no? Yo descanso, sé que mi salvación está segura en Él, no por lo que yo haga, sino por lo que Él hace. Miren esta frase y se me quedó a mí clavada y cada vez que me siento impotente me recuerdo, dice así, dice este hombre, si Dios pusiera mi salvación en mis manos, estaría perdido en 10 minutos. Yo diría para mí 2 segundos. Pero mi salvación no está allí, está en las manos de Cristo. Entonces eso es la fe, hermano. Hay muchos problemas con esto, la salvación se pierde, no se pierde, hermano. Si la salvación te la dio Cristo, estás segura en Él, pero es en Él, no en tus obras, no en lo bueno que pienses que seas o en lo malo que pienses que seas. La salvación está segura en Cristo. Dice otro hombre que predica el Evangelio, dice, contemplo mi vida y veo los innumerables fracasos y pecados. Solo tengo una esperanza, que Jesús derramó su sangre por mi alma. Él es mi único consuelo después de todos estos años. Hermanos, estos son hombres predicadores de 40 años de servicio y lo único que ellos dicen que tienen es a Cristo, porque todas sus obras no pueden hacer nada por ellos. Entonces la fe se trata de eso, descansar en Cristo. Ahora, esto no es una licencia para pecar y decir, no, yo voy a pecar igual, sino que la fe es acción y va acompañada del arrepentimiento.
Y el arrepentimiento, hermano, es un cambio de mentalidad y de corazón, ¿no? No se trata solo de me entristezco porque hice algo, sino es un cambio, ¿no? Es arrepentirse. Yo estoy yendo hacia el norte, me arrepiento, ahora voy hacia el sur. De eso se trata. Dice Mateo 16, 24, 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. De eso se trata el arrepentimiento. Tome su cruz y sígame. Más adelante dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará o la ganará. Entonces el arrepentimiento es volverse a Dios. Y para terminar, hermanos, quisiera leerle, me pareció muy interesante la diferencia que hace este hombre William Plumer entre un arrepentimiento verdadero y un falso arrepentimiento, ¿no? Quizás nos ayude un poco a analizar nuestro corazón y ver si de verdad nos hemos arrepentido o si nuestro arrepentimiento es falso. Amén. Entonces dice así, el que se arrepiente está afligido por sus pecados, ¿no? Se aflige por lo que ha hecho malo. Pero el que dice, aquel cuyo arrepentimiento es falso está preocupado por las consecuencias, ¿no? No le importa mucho el pecado, sino las consecuencias que tiene el pecado. Dice el primero, el que se arrepiente de verdad, dice, se arrepiente principalmente de que ha hecho una maldad. El otro, de que ha traído una maldad sobre sí mismo, ¿no? Dice, el uno lamenta profundamente que merece el castigo, ¿no? Que se arrepiente de verdad, yo merezco el castigo, lo lamenta. El otro lamenta que tiene que sufrir ese castigo. Dice, el uno aprueba de la ley que lo condena. El otro cree que es tratado con dureza y que la ley es rigurosa, ¿no? Dice al arrepentido sincero el pecado le parece muy pecaminoso. El que se arrepiente con las normas del mundo, el pecado de alguna manera le parece agradable. Se lamenta que sea prohibido. Dice, el uno opina que es cosa mala y amarga pecar contra Dios, aun cuando no recibe el castigo. El otro ve poca maldad en la transgresión si no es seguida por dolorosas consecuencias. Y esta es la que más me impacta, hermano. Dice, aunque no hubiera infierno, el primero desearía ser librado del pecado. Y en cambio el otro, si no hubiera retribución, pecaría cada vez más. Dice, el arrepentido auténtico detesta principalmente el pecado como una ofensa contra Dios. Hay dos clases de pecados que parecen pesar mucho en la conciencia de aquellos que se arrepienten de verdad. Y son los pecados de omisión, es decir, no hacer lo que Dios me pide que haga. Y los pecados internos que nadie puede ver, ¿no? Ese es el que se arrepiente de verdad, porque aunque nadie haya visto lo que él hizo, él está dolido en su corazón porque ha fallado a Dios. En cambio, el otro está preocupado por los pecados que la gente ve, ¿no? Se preocupa de esos pecados que son visibles a los demás, ¿no? Esa es la diferencia, hermanos, si esto les ayuda, para que puedan analizar su corazón y de verdad ver si han creído en el verdadero evangelio o tal vez le han hablado un evangelio que no es el correcto. Amén. Vamos a orar.